Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto esta es su emisora Voz Conti Radio donde estás, no es el final, hoy es jueves, continuando con nuestra programación para este día, estamos con la presencia de los pastores Echeverría desde la ciudad de Miami en su segmento Novedades de Vida. Así que bueno, les damos la bienvenida y agradecidos por su tiempo. ¿Cómo están? Gracias al Señor, muy bien, perfectamente bien. Los que están en el Señor están bien, porque tenemos esa esperanza de vida tremenda. Bueno, saludamos a nuestra audiencia, la audiencia de esta emisora que ha venido a traer palabras de verdad, palabras de vida, palabras de esperanza. Recordándole que, como dice el lema de ellos, donde estamos, vamos a ser el final, que hay muchísimas más cosas. Y esto es lo que tratamos de compartir, de transmitir, según el Señor nos revela y nos impulsa, que a los otros que participan también ahí en la emisora, pues estamos para traer palabras de vida, palabras de verdad. Bendiciones, le damos gracias al Señor, ¿verdad? Por estar aquí. El martes no estuvimos, les pedimos disculpas, pues tuvimos unos inconvenientes, pero aquí seguimos trayendo a ustedes una palabra que sé que muchos conocen, pero profundizando un poco más lo que es nuestra comunión con el Señor y sobre todo los tiempos que estamos viviendo. Creo que tenemos que estar muy bien conectados con Él y saber exactamente dónde es el lugar, en qué dimensión nosotros tenemos que encontrarnos con Él. Entonces, hoy el tema es ¿dónde busco a mi Padre? ¿Dónde busco? Porque cuando estamos en desesperación, miramos hacia arriba, miramos, o a veces lo buscamos en otras personas, ¿verdad? Porque sentimos que como que no está con nosotros y tenemos que buscarlo en otras personas, más cuando su presencia está en nosotros. Entonces hoy vamos a profundizar y ampliar un poco este tema, porque yo creo que son momentos difíciles en el mundo, y si estamos en este mundo, pues de una u otra manera nos afecta. No podemos decir que no nos afecta, pero nosotros tenemos que estar claros cuál es nuestra posición en este tiempo con respecto a quien nos ha creado, a quien le servimos y con el cual tenemos comunión todos los días. Bueno, ¿dónde buscaba Adán al Padre? En ningún sitio, porque él vivía en su presencia. Dice que el Padre descendía, hablaba con Adán y se deleitaba, conversaban, ¿verdad? Ya que no tenía que ir a buscar a ningún sitio. Estaba allí en presencia del Padre. Ya que él vivía en una dimensión donde todo estaba lleno de la presencia del Creador. Él representaba ese altar de adoración a Adán. A él le fue dado ese lugar para que lo oreara, para que lo guardara y para que lo cultivara. Muy importante. Entonces dice, pero ¿por qué Adán no lo podía buscar? No, porque estaba con él. No tenía que buscar al Creador, porque el Creador, el que lo formó, estaba allí con él y se mantenían en perfecta comunión. Al crear el huerto, nos estamos yendo a Adán, porque todo el origen de nuestra vida, todo el origen de nuestras relaciones de la humanidad, con nuestro Padre Celestial, nuestro origen espiritual empieza en el Edén. Ese huerto lo representamos nosotros hoy. Ese huerto lo que presentaba Él. Por lo tanto, ese era un lugar que era una dimensión. Ese lugar del Edén era una dimensión sobrenatural, en donde él tenía esa comunión directa con el Padre y donde no tenía que ir a buscarlo a ningún lado. Él tenía todo lo que necesitaba en ese lugar y también hablaba con él de tú a tú, hablaban, ¿verdad? Entonces no había malicia, no había nada. O sea, eso estaba impregnado de la presencia del Señor. Entonces, Adán no tenía que decir dónde está, buscarlo, no, porque a veces estamos buscando afuera lo que nosotros tenemos dentro, ¿verdad? Entonces, al pecar y separarse de su padre Adán, ¿verdad? Cuando peca y Creador,
cambia su relación. Mire, y eso sucede con nosotros. Cuando nosotros estamos caminando en error, o cuando nosotros hacemos lo que no es correcto, que sabemos que está fuera, estamos en desobediencia, enseguida nótese que no es el Señor el que se aparte de nosotros, somos nosotros que debido a que no estamos correctos, simple y llanamente nos apartamos de él. Entonces, Adán y Eva, al ser cuando salen del huerto, ¿verdad? Porque ya no, al estar, ya al salirse ellos mismos, al pecar, al desobedecer, ellos se salen de esa dimensión, ¿verdad? De la presencia del Señor. Y entonces ya entran en la dimensión natural, ¿verdad? Porque ya se vieron desnudos, y ya el Señor les dijo con el sudor de tu frente, o sea, se les volvió la vida más difícil, ¿verdad? Entonces simplemente salieron de la dimensión sobrenatural donde moraban permanentemente en la presencia del Padre. Al estar separado del Padre, él empieza a buscarlo afuera, y mire que eso crea una cultura, porque empiezan los altares, ¿verdad? Pero fíjate, antes tú sabes que Adán y Eva se dieron cuenta del error que habían cometido cuando estaban fuera y trataron de volver al huerto. ¿Y qué hizo el padre? Tuvo que ponerle allí una espada flameante, un ángel que por aquí no va a entrar. Decían contra Eva, damos tremenda metida de pata, tremendo error que cometimos, para que me entiendan, ¿verdad? Y el hombre dijo, vamos para allá, vamos a volver al huerto, pero le dijeron, aquí no vuelve. ¿Qué pasa? Que afuera del huerto ellos no tenían la comunión con el Creador como la tenían en el huerto. Entonces, ¿ves? Mire lo que es estar en una dimensión, ¿verdad? Adecuada, donde está la presencia del Padre, y cuando ya él se sale, ¿verdad? Por el pecado, él empieza a buscarlo afuera. Ahí es donde se crea una cultura. El hombre crea una cultura y todo viene desde Adán, ¿verdad? Y se crea entonces el culto, ¿verdad? En donde él empezó a buscarlo afuera, en donde se empezó el altar, ¿verdad? A buscarlo, pero afuera. Entonces, así mismo nosotros muchas veces, el Espíritu Santo está en nosotros, su presencia divina está en nosotros, pero de una manera inconsciente vamos a buscarlo a otro lado. Entonces, mire que ahí nace el culto, y entonces nace lo que tradicionalmente llamamos templo. Y muchas veces decíamos antes, quizás ya muchos tenemos el entendimiento de decir, pero mucha gente dice, bueno, voy al templo porque voy a buscar al Señor, voy a buscar la presencia del Señor, porque ahí es donde yo encuentro la presencia del Señor. Es bueno aclarar que lo que se traduce como Espíritu Santo en el hebreo original es presencia del Padre, presencia divina. La presencia divina. Así que el Espíritu Santo, cuando hablamos de Espíritu Santo, hablamos de la presencia del Padre. Es la presencia de Él en nosotros, ¿verdad? Acuérdense que el Señor es espíritu, entonces Él pone su espíritu en nosotros. Dice, con la venida del Mesías se restaura nuestra relación con el Padre. Eso es importante, que se abre un nuevo camino para volver otra vez al lugar de sobrenaturalidad. Se abre aquí a través de Jesús, porque Él dijo, yo soy el camino. Dice, ¿el camino para dónde? ¿Para dónde el camino? Para retornar al huerto del Edén. Y acuérdense que hablamos de la reconciliación, que Él se tuvo que reconciliar a sí mismo. Entonces, al venir el Mesías a la tierra, entonces el Padre, para poder reconciliarse con el hombre, ¿se acuerdan que hablamos, si no ha escuchado el mensaje, búsquelo? Entonces, Él se tuvo que reconciliar a sí mismo con nosotros para poderse reconciliar con el hombre. Entonces, por más que el hombre hacía culto y altar, no tenía la capacidad de verdaderamente reconciliarse con el Padre, pero más sin embargo, el Señor venía. Entonces, esa no era la manera correcta, no era el diseño que el Padre creó. Sí, hay que entender que en el momento en que el Señor aparece sobre la tierra para traer su plan de redención, en el momento que Él está enfrentando con las personas, había muchísimos tipos de cultos. Culto a la diosa tal, culto al dios tal, culto. Entonces Él viene y dice, no, eso no es el camino para buscar lo espiritual, lo de arriba. El camino soy yo. O sea, yo soy el camino. Y eso los escandalizó a los fariseos. Mira, ¿quién se cree que es él? Que él es el único camino al Padre. No, hombre,
Pero mire cómo se tuvo entonces que ahí entonces nace el tabernáculo, también nace el tabernáculo, vemos, ¿verdad? En donde había un lugar que se llamaba el lugar santísimo. Entonces, donde estaba el arca, que ahí estaba ahí era donde descendía la presencia de Dios cuando se hacían los sacrificios. Entonces, en cierta forma, eso era una cultura y que bueno, que todavía hay cosas que se practican todavía, que se practican eso, ¿verdad? Entonces, era una cultura donde se rinde culto, ¿verdad? En el altar para que supuestamente la presencia del Padre baje. Pero mire que sí es una cultura que lo llevan muchas otras doctrinas, que se convierten en un antidiseño, y el hombre empezó a buscar al Señor pues de la misma manera que otros buscaban a sus dioses. Sí. Es bueno recordar que Dios nunca abandonó a su pueblo. Y todo esto que hizo del altar que estabas hablando, del tabernáculo, de los procesos de adoración, todos señalaban hacia lo perfecto, hacia el Mesías que había de venir. Pero una vez que viene lo imperfecto ya no tiene valor. Sencillamente, ahora, la ley vino por medio de Moisés, pero dice, la gracia y la verdad vino por medio de Jesús, el Cristo. Así que entonces, mire claro. lo que nace ese culto y esa cultura allí. Y siempre el instinto del hombre es buscar la presencia del Señor hacia un altar humano, ¿verdad? Un altar. Sentimos que si vamos a ese altar hecho por manos de hombre, como que allí es donde hay que buscarlo al Señor. Por eso el tema es ¿dónde lo busco? Entonces realmente mire que nos hemos metido, ¿verdad? En un culto a hacer exactamente lo que hacen muchos, ¿verdad? Que hacen sus altares y ahí claman a sus dioses, y nosotros de una u otra manera hemos tenido esa cultura, porque ya lo de nosotros no debe ser una cultura, sino debe ser un estilo de vida con respecto a nuestra relación con nuestro Padre. Entonces usted se da cuenta, todavía se siguen construyendo en los templos altares y todo lo demás, entonces la gente va allí y siente que allí es donde desciende la presencia del Señor. Entonces no hay como una conciencia clara de que no tenemos que buscarlo en un altar, porque el altar lo hemos explicado aquí nosotros. Nosotros somos el templo, y muchas veces lo decimos, pero como que no creemos que Él vino a morar en nuestro corazón a través del sacrificio del Mesías. Él vino a morar a nuestro corazón. El Mesías nos abrió ese camino, ¿verdad? Y Él viene a morar, en su presencia está allí. Entonces mi corazón es ese altar de adoración. Por eso soy un sacerdote, porque yo soy el sacrificio, yo soy el altar, yo soy la ofrenda, por eso Él nos llamó que somos sacerdotes de su reino, somos linaje escogida y somos un sacerdocio santo, un sacerdocio apartado para ir a su presencia. Entonces, mire en Proverbios 23, 26 de la Biblia Kadosh israelita. Hijo mío, dame tu corazón, deja que tus ojos observen mi camino. Él está pidiendo eso, dame tu corazón y deja que tus ojos observen mis caminos. O sea, el darle el corazón también, que implica que los ojos espirituales se comienzan a abrir para que él entienda por dónde debes de caminar. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué pide nuestro corazón? Es porque allí es donde Él quiere morar. Porque allí es donde se establece ese altar de adoración, ese altar de intimidad para tener relación con Él. Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque de él mana la vida. Exactamente. Importante. Y en Proverbios 4:23, Biblia Nueva Traducción Viviente, nos dice, sobre todas las cosas cuida tu corazón. Esta es otra versión, ¿verdad? Lo que está diciendo, porque Él determina el rumbo de tu vida. Wow. ¿Por qué determina el rumbo de tu vida? Porque ahí es donde está el altar, ahí es donde está la presencia del Espíritu Santo en nosotros, en nuestro corazón, es donde Él mora su presencia. Entonces, cuando nuestro corazón está limpio,
¿verdad? Cuando nuestro corazón está correcto delante de Él, cuando estamos caminando en esa obediencia, eso es lo que determina el rumbo de nuestra vida y de todo lo que hagamos en esta tierra. Entonces, ¿qué es la vida? ¿Cuál es la vida que nosotros estamos viviendo? ¿Realmente estamos viviendo esa vida en abundancia que el Mesías dijo? ¿Realmente esos ríos de agua viva están corriendo dentro de nuestro ser? ¿Qué es lo que está corriendo dentro de nuestro ser? ¿Amargura, tristeza, angustia, desesperación? ¿O está corriendo esa vida que Él puso en nosotros? Él puso su vida en nosotros a través del Ruach, del Espíritu Santo. Él la puso en nosotros. Hay algo bien importante que decía el salmista, dice, en mi corazón he guardado tus dichos a tus palabras para no pecar contra ti. Guardarlos en el corazón sencillamente es que lo memorizaba. Porque a Josué, cuando Josué habla, dice que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley y que de día y de noche medites en él. Ya no es que vas a prender un farol en aquel tiempo y ponerlo así, ponerte a leer esos papiros grandísimos, ¿verdad? En aquel tiempo, pero si tú lo memorizabas, así podías meditar en ellos de día y de noche. ¿Para qué? Dice, para que hagas y guardes conforme a todo lo que esté escrito. Dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y que sobre todo a causa guarda la biblioteca del corazón. Entonces mire lo maravilloso que es esto. Entonces, Él quiere nuestro corazón, porque allí es donde se establece Él, y allí es donde nosotros establecemos, ¿verdad?, nuestra relación con Él. Ahí es donde nosotros sacrificamos, ¿qué? Ofrecemos sacrificio, ¿qué? Lo que nos sirve. Los temores, los miedos, la angustia, la incredulidad, el pecado, ahí es donde sacrificamos. Y allí es donde Él trabaja, nuestro espíritu se encuentra con el de Él. ¿Para qué? Para restaurar todo lo que está, lo que nos sirve. Y la ofrenda es la obediencia, es nuestra propia vida, ¿verdad? En manos de Él, porque Él nos las dio. Nosotros ni siquiera nos pertenecemos. Dice, somos un pueblo adquirido. Y cuando usted adquiere algo es porque el que adquiere algo que es propio, que le pertenece. Somos propiedad de Él. Somos propiedad de Él. Así que imagínense que nosotros mismos ni siquiera nos pertenecemos. Entonces somos propiedad de Él. Y cuando verdaderamente Él mora en nuestro corazón, nosotros no podemos vivir, suena así como un poco feo, como nos da la gana. Vivir bajo nuestros propios conceptos, bajo nuestros propios principios, bajo nuestra propia sabiduría humana. No podemos vivir así. Y como dice la palabra, que nos escogió en él desde antes de la fundación del mundo. O sea, nos vio en él a través del tiempo, que para no existe el tiempo, pero dijo a este, y a este, y a este, y a este. Eso yo los escojo ¿para qué? Para que sean mis hijos, mi pueblo. Nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Y como hemos dicho muchas veces, el que escoge algo, escoge ¿qué? Lo mejor. Usted cuando lo ponen a seleccionar, mira, escoge lo que tú quieras, se empieza a buscar, usted no coge rápido la ligera, te escoge, esto es lo mejor, esto es lo que me voy a llevar yo. Por eso hizo el Padre. Miró sobre toda la tierra y dijo, a estos los voy a escoger, que son lo mejor. ¿Para qué? Para que sean mis hijos. Es tremendo, ¿no? Entonces, mire cómo era el asunto antes, ¿verdad? En el sacerdocio arónico. Se establecía un altar, ¿verdad? Ahí se ponía la sangre que iba sobre la tapa, sobre el propiciatorio, ¿verdad? Del arca del pacto. Del arca del pacto. Entonces, y ahí se ponía la sangre y descendía la presencia. O sea, antes, Él, en su misericordia, Él descendía para encontrarse con el hombre. Él, su presencia. Entonces, la relación se volvió Él de arriba hacia abajo. De arriba hacia abajo. Perdón. Nosotros ofrecíamos sacrificio. La relación era de abajo hacia arriba. O sea que nosotros lo buscábamos arriba y Él descendía a nosotros. Entonces, a veces, hoy todavía inconscientemente vivimos así. Estamos abajo y estamos buscándolo arriba, y ya el asunto no es así. Como se hacía, ¿verdad? Se llevaban los sacrificios al altar y todo lo demás, el sacerdote. Entonces nosotros ofrecíamos y
Y él tenía que, nosotros desde abajo lo buscamos, entonces él tenía que descender. Y si era acepto el sacrificio, Exacto. él venía. Tenía, porque si no era acepto, uh-huh. El primero que moría era el sumo sacerdote. Si no era acepto. O sea, el sumo sacerdote primero tenía que ofrecer un sacrificio por sus propios pecados, purificarse. Y recuerden que lo majaban con una soguita por los pies, por si acaso cuando entraba el Señor no lo aceptó su sacrificio, ahí mismo quedaba muerto, y lo jalaban con la soguita porque nadie se atrevía a entrar a ese lugar santísimo. Estaba vedado, prohibido, so pena de muerte. Pero cuando se escuchaba siempre los cascabeles, las campanitas que les ponían al sacerdote, que se estaba moviendo, caminando, pero todo el mundo estaba feliz, descontento. El Señor estaba recibiendo el sacrificio. Y cuando Él salía de allá de ese lugar santísimo, todo el mundo, yo creo que había una tremenda exclamación de alegría y de gozo, ¿verdad? El Señor aceptó el sacrificio por el pueblo, porque Él ofrecía el sacrificio por todo el pueblo. Pero todo era fuera. Una vez al año. Fuera, sí, pero era fuera del hombre. Realmente no estaba Él dentro de nosotros. Exactamente. Bueno, vamos a ver lo que dice el Salmo 68:4 en la Nueva Traducción Viviente. Cantad a Dios, cantad salmos a su nombre, exaltad al que cabalga sobre los cielos, ya es su nombre, alegraos delante de él. Cabalgar es dirigirnos de un punto a otro punto de encuentro. Voy de aquí a este lugar, voy a un sitio a tener un encuentro en otro lugar. Ese es el cabalgar. El cabalgar, exacto. Usted se dirige. Entonces dice, él dice, exaltar al que cabalga sobre los cielos, porque cabalgar era que el Señor venía a nosotros. Eso era lo que se hacía. Entonces, el Padre a través de la figura del Mesías vino a nosotros, ¿verdad? Dejó su trono para que experimentábamos su presencia. Y cuando el Mesías viene, realmente Él viene en forma de hombre, porque era la manera, ¿verdad? Que podíamos conciliarnos. Entonces, el Mesías vino a hacer esa unidad, a que lo conociéramos, a que lo sintiéramos, a que lo percibiéramos. Muchos llegaron a tener esa revelación, pero otros no lograron entrar en esa conexión de darse cuenta que el Mesías representaba la presencia misma del Padre. Por eso le decía, el reino está entre vosotros. Bueno, hay un capítulo que a mí me gusta muchísimo, en Filipenses capítulo 2, que habla sobre la exaltación, la humillación y la exaltación del Señor. Y la invitación dice, haya pues en vosotros el sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, el cual siendo Dios, no lo tuvo en estima, dice, más bien se humilló, se hizo hombre, dejó su lugar divino. Digo, no, yo voy a sufrir como están sufriendo mis hijos allá en la tierra. Se hizo hombre para poner su vida. Y la puso hasta dónde llegó, hasta morir de la peor manera. Pero dice también que entonces Dios le exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en ese nombre se doble todas rodillas y reconozcan que Él es el Señor, el Creador, para la gloria del Padre. Qué tremendo, ¿verdad? Ajá. Entonces miren Isaías 61:1 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la clase. Entonces, eso no se ha perdido. Pero en el tiempo antiguo, el Espíritu del Señor venía sobre, y a veces hablamos y llamamos al Espíritu Santo. Él dice que venía sobre, en los tiempos antiguos el Espíritu venía sobre los profetas, sobre todo porque eran los que guiaban al pueblo. Déjame decirte que pero ya no es sobre. Esta palabra que tú estás leyendo fue la palabra que le trajo un enfrentamiento grande al Señor Jesucristo con los fariseos, porque Él llega al templo y busca entre los rollos de la ley y busca esto, Isaías 61. Entonces cuando lo lee dice, el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque he venido a libertar a los quebrantados. Después dice, los cierra y dice, hoy esta palabra se ha cumplido delante de vosotros. Y la gente, ¡ah! ¡Sacrilegio! ¡Mira que se cree!
Desde ahí en adelante buscaron a ver cómo le iban a matar. Es que él representaba la misma presencia del Padre. Pero ellos que no lo entendieron. Estaba entre ellos. No lo entendieron, no podían comprender. Y ya después que él cumple, ¿verdad?, con el propósito de reconciliarnos con nuestro Padre, él dice, él habla del Espíritu Santo que viene a morar en nosotros. Entonces nuestra autoridad, porque estamos sentados en lugares celestiales, estamos sentados, mire que es una dimensión, entonces eso es lo que establece la verdadera autoridad, es la adoración, en la adoración. Y cuando, si la persona se reconoce que el altar está dentro de él, el altar de la presencia, y el Señor está dentro de ellos, entonces cuando tú estás en comunión, ¿estás qué? ¿En qué lugar estás? En el terreno, estás en el lugar celestial porque estás ahí delante de la presencia del Creador que mora en ti. ¿Entiendes eso? No sé, porque hay gente que piensa que eso será que cuando me muera, que entonces voy a estar en los cielos volando con unas alitas, así por allá. No. Desde ahora, Él habita dentro de ti, dentro de tu corazón, mora dentro de ti. Y cuando tú buscas comunión con Él, tú estás en el lugar celestial porque estás con el Creador del universo. Entonces, entras en esa dimensión, ¿verdad? Entonces, ahí cuando nosotros como sacerdotes, nosotros rendimos y reconocemos, ¿verdad? Reconocemos el señorío de Él sobre nosotros. Cuando nosotros somos capaces de ceder nuestra vida a Él, nosotros entramos a esa dimensión. Entonces, el asunto es que él no tiene que venir a nosotros. Claro que Él tiene tiempos específicos, no es lo mismo, pero nosotros somos los que tenemos que movernos de esa dimensión terrenal a la dimensión sobrenatural. Y eso lo vamos a hacer por medio de intimidad, porque solo en la intimidad es que usted puede establecer ese altar de adoración dentro de usted. Entonces, no es, ay, Padre, no, está dentro de usted. Búsquelo ahí, íntimamente, haga ese viaje hacia adentro porque Él está allí, la presencia de Él está allí, pero eso tiene que ser en intimidad, en adoración, porque eso es lo que nos va a conectar y ahí es donde vamos a estar juntamente con Jesucristo, a la derecha de Él, sentados que en los lugares celestiales y desde ese punto ejercer la autoridad que el Padre nos ha delegado. Y que dice Juan 4:24. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Eso tiene una implicación bien profunda. O sea, los que le adoran tienen que hacerlo en espíritu y en verdad. ¿Qué quiere decir con eso? Pues es que yo me paro y levanto mis manos y me tiro en el piso. No, es que tu espíritu entre en comunicación directa con el espíritu del que habita dentro de ti. Que tú estés consciente que sientas, porque eso tú lo puedes sentir. No es eso, no, que no, porque no, que, como decían algunos, no, es que yo no siento nada. Bueno, pero tú vas a saber cuando tu espíritu entra en comunión con el espíritu del Señor. Vas a sentir esa seguridad, esa confirmación divina de que Él está escuchando y que tú puedes estar tranquilo, reposado, sabiendo que Él ha recibido tu adoración. Entonces la adoración es intimidad, la verdadera adoración es intimidad y no es, puede ser un tiempo específico, pero ese es algo que nosotros podemos mientras hacemos, mientras usted maneja, usted puede tener esa comunión con Él y eso es un estilo de vida. La intimidad y la adoración es un estilo de vida. Entonces, nuestro Padre es espíritu. Y Él se mueve en otra dimensión que no es la nuestra, definitivamente. Entonces nosotros nos tenemos que mover a su dimensión. Ya Él hizo todo lo que tenía que hacer a través del Mesías. Entonces nosotros tenemos que salir de nuestra dimensión terrenal, de nuestra carnalidad y entrar en la dimensión sobrenatural del Padre, ¿verdad? Para entrar en la suya. Entonces no es un culto, es un estilo de vida, es algo diario, es algo permanente el hablar con Él. Estamos a cielos abiertos cuando abrimos el cielo, cuando aún usted está en la cocina, si es ama de casa, aún cuando usted está trabajando, su mente
puede tener su tiempo, su momento donde usted habla con él porque él sabe que está ahí y que donde usted se mueve, la presencia de él está allí. No tiene al templo, no estamos diciendo que no vamos al templo y que no podemos pasar al altar, pero entienda que es un tiempo de comunión, es un tiempo de unidad con el pueblo del Señor donde nos unimos, ¿verdad? Y donde se unen todas las unciones y suceden cosas, pero él no está en un lugar específico. Entonces, él está dentro de nosotros. Pero entonces no tengo que llamarlo cuando voy a orar para que el Señor que venga. El Señor ven para que escuche mi oración. No. Yo voy directamente, me introduzco. Él está con usted. ¿Cuánto tiempo está él con usted? ¿Cuánto tiempo permanece? 24/7, o sea, 24 horas al día, 7 días a la semana. Él siempre está con nosotros presente. Así es que en la adoración se establece esa relación de intimidad donde solo estamos él y yo, donde lo importante es él. En la intimidad se afirma mi identidad, viene la revelación, la dirección, nace mi confianza, mi perseverancia, se forma mi carácter, se van los miedos, se establece y se afirma mi autoridad, me niego a mí mismo, dejo mi carnalidad para venir a su encuentro, para conocer su reino y vivir en sus principios. Wow. Entonces, mire lo importante. Para usted entrar en intimidad, ¿verdad? Y entrar y introducirse en la dimensión del Padre, tenemos que dejar nuestra carnalidad, sí. Tenemos que dejar la carga, el peso, todas las cargas para introducirnos en la dimensión sobrenatural del Padre. Tenemos que dejar aparte los problemas, las situaciones y todo lo demás. Entonces, para entrar en esa intimidad con él y no entrar como una ametralladora, ¿verdad? Señor, dame esto, quítame esto, el otro, No, es una actitud en que nuestro corazón se rinde, ¿verdad? En que podemos reconocer nuestra fragilidad y sabemos que él es nuestra fuerza. Y en esa intimidad, esa es la verdadera adoración. Entonces ya no es un culto, es un estilo de vida el que tenemos que movernos todos los días. Y hoy más que nunca necesitamos eso, porque tenemos que ser fortalecidos en nuestro hombre interior, porque estamos viviendo tiempos difíciles. Y recordando que el altar va siempre donde está. Entonces no esté buscando afuera, no esté buscando en un lugar, no esté buscando en una persona. Él está allí. Él está allí. Lo que es que usted tiene que soltar las cargas diarias y todo lo demás e introducirse en la dimensión de él. Entonces, el deber de nosotros, él cabalgaba gracias a nosotros. Ahora nosotros vamos hacia él buscando esa intimidad. Pero tenemos que haber nacido de nuevo, tenemos que reconocer quiénes somos para entrar verdaderamente en esa dimensión. Nadie que no conoce al Señor, nadie que no tiene su verdadera identidad clara de que Él es su Padre y no conoce estas verdades del reino, no va a saber cómo introducirse, entonces va a seguir buscándolo afuera. Bueno, mira Juan 14:6 dice, Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida y nadie viene al Padre, sino por mí. O sea, en el camino yo dejo mi posición que está, para estar en un punto de encuentro con Él. Pero mire, dice, yo soy el camino. O sea, lo que está diciendo ahí es, los otros caminos que están por ahí afuera no son mentiras. Yo soy el camino y la verdad. O sea, la verdad es que yo soy el camino, ¿para qué? Para que puedas llegar al Padre. ¿Sí? Entonces me voy y me siento juntamente con Él porque yo llego al Padre a través de Jesús y me puedo sentar juntamente con Él en los lugares celestiales y ejercer mi función como adorador, como intercesor, como todo aquello que el Señor nos manda a hacer. Yo sé que nos hemos pasado un poquito y que el director, como siempre, nos perdone. Entonces, para que usted se dé cuenta que cuando usted adora, usted entra en esa intimidad con el Señor, usted empieza a caminar y el camino es el Mesías, es Jesucristo, porque Él nos mira a través del sacrificio del Mesías, ¿verdad? Entonces, caminamos en una dimensión de libertad, ahí es donde se caen las cadenas de esclavitud y en donde empezamos a ser prósperos en todas las cosas. En Hechos 17:24, en la Biblia Kadosh israelita nos dice, Yahvé el Elohim, que hizo el universo y todo lo que en él hay, quien es el amo del cielo y la tierra, no vive en templos hechos por el hombre. Por el hombre. El Señor no vive en templo hecho por él, vive dentro de usted. Pero cuando usted va al templo, usted va a tener comunión con los santos, con sus hermanos, pero
Usted no tiene que ir a buscarlo a un lugar construido, hecho por manos de hombres, porque muchas personas en este mundo creyente no tienen un templo. Su comunión, son conscientes que su comunión es con el Señor. Ahora, pues, cuando nos encerraron, las personas no podían ir al templo. Eso es así. Entonces, ¿dónde lo buscábamos? ¿Dónde lo buscábamos? Entonces, ya para terminar, en Jeremías 31:33, Nueva Versión Internacional, nos dice: este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel. Afirma el Señor: pondré mi ley en tu mente y la escribiré en tu corazón. Yo seré tu Dios y ellos serán mi pueblo. Entonces, ¿dónde habla el Señor? ¿Dónde habla? A través de su presencia y su espíritu, a mi corazón, ahí donde está mi espíritu que se encuentra con él, ¿verdad? Ahí es donde él escribe sus leyes, ahí es donde él le revela lo que él, sí tenemos una palabra escrita, pero lo más importante para él es que él habla dentro de nosotros. Por eso es que dice, hijo mío, dame tu corazón. Ajá, y entonces dice que en nuestro corazón es donde él escribe, ¿qué? Sus principios, su voluntad, qué es lo que él quiere con cada uno de nosotros. Bueno. Entonces, no busque afuera lo que está dentro de usted. Amén. Así es que aquí dejamos, hasta aquí llegamos, hasta el próximo martes. El Señor los bendiga grandemente, que los guarde y sobre todo recuerde que donde estamos no es el final. Bendiciones.